Les habla el profesor Ángel Torres Silva y el día de hoy vamos a hacer nuestra segunda clase virtual que corresponde a la taxonomía, viendo que la clasificación de los seres vivos y la nomenclatura binomial dada. Veamos sobre la taxonomía. Dice que es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. En el año ya 350, fíjense, antes de Cristo, el filósofo Aristóteles dividió a los seres vivos en dos grandes grupos, que hasta en la actualidad existen, ¿no? El grupo animal y el grupo vegetal. Introdujo también el término especie, ¿no? Definiéndola como formas similares de vida. La taxonomía también dice que en el siglo XVII hubo un botánico inglés conocido como John Ray, que desarrolló un sistema de clasificación mejorado. Inventó un método para clasificar las plantas de acuerdo a la estructura de la semilla, dividiéndolas en mono y dicotiledóneas. Y en el caso de la diapositiva tenemos dos dibujos, ¿no? El lado izquierdo corresponde a una dicotiledónea. Para que me entiendas qué es una dicotiledónea, creo que todos conocemos las habas, ¿no? Los garbanzos, ¿no? Se puede dividir en dos la semilla. Sí, esa es una dicotiledónea. En cambio, en el lado derecho va a ser una monocotiledónea. En esa monocotiledónea va a ser entonces aquella que no se puede dividir su semillita. Por ejemplo, el arroz. Por ejemplo, los granos de maíz. También tenemos entonces que conocer al padre de la taxonomía, y hablamos de Carlos Linneo, que es el máximo exponente no solo en la taxonomía, sino también en la biología sistemática en general. Dice, Linneo desarrolló la nomenclatura binomial. Nos referimos a la denominación de un género y una especie a cada uno de los organismos vivos. A la vez, Linneo propuso un esquema jerárquico de clasificación, actualmente conocidas como categorías taxonómicas. Recuerda que la categoría taxonómica conocida como dominio, que es la más actual, Procaria, Eucaria y Arcae, fue propuesta por Carl Wolf en el año de 1977. Aquí tenemos, mira, si tú te fijas, las categorías taxonómicas. Si te fijas en la parte inferior, dice especie, luego género, luego familia, luego orden, clase, filo, y se le ha añadido dominio, ¿no? Esa categoría conocida como dominio pertenece a Carl Woolf, ¿no? Entonces, las categorías, ¿cuántas son? Vienen a ser entonces 8 categorías taxonómicas. Repetimos: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio. Ahora, en el lado izquierdo de la diapositiva tenemos la palabra supra en la parte superior e infra en la parte inferior. Por ejemplo, te digo, la categoría taxonómica supraclase, ¿cuál sería? Entonces tenemos que ir a una categoría superior, que es el filum. Pero si yo te dijera la infracategoría al orden, vendría a ser que una por debajo sería la familia. Entonces, para eso están esos términos, supra e infra, para indicarte que supra es una categoría superior e infra una categoría inferior. También tenemos lo que corresponde a la nomenclatura binomial, donde tenemos entonces a un género y una especie. Recordamos entonces que el nombre científico siempre tiene que ir subrayado, siempre, ambos términos. La primera parte del nombre científico corresponde al género y la primera letra siempre va con mayúscula. Entonces, la segunda palabra del nombre científico va a corresponder a la especie y la primera letra va en minúscula. En cuanto a este cuadrito, tenemos algunos ejemplos sobre el nombre científico de estos organismos, tanto vegetales como animales. Por ejemplo, ¿cómo se le conoce en cuanto al nombre científico al gato? Como Felis domestica. Al arroz, Oliva sativa. Gallito de las rocas, Rupícula peruviana.
pulga, Pulex irritans, frijol, Phaseolus vulgaris, llama, lama glama, colibrí azul, colibrí coruscans, cóndor andino, Vultur gryphus, pava aliblanca, Penélope albipennis, puma, Felis concolor, y en el caso de la vicuña como Vicuña vicuña. Aquí tenemos entonces las categorías desde especie hasta dominio. Si tú te fijas en el lado izquierdo de la diapositiva, de la parte inferior a la parte superior, desde especie hasta dominio. Por ejemplo, nombremos las categorías taxonómicas en los cuales se ha clasificado el ser humano. La especie Homo sapiens, género Homo, familia Homínidos, orden Primates, clase mamíferos, filum Chordados, reino Animalia y dominio Eucarioto. El chimpancé, especie Panthrolodites, género Pan, familia Pongidae, orden Primates, clase mamíferos, filum Chordados, reino Animalia y también dominio Eucarioto. El girasol, que es un vegetal, ¿no? Ahí tenemos en la especie al Elianthus agnus, género Elianthus, familia Asteraceae, el orden Asterales, la clase Dicotyledonias, ¿no? Recuerda que sus semillitas se dividen en dos, ¿no? El filum Anthophyta, el reino Plantae y el dominio Eucariota también. Acá tenemos entonces a un investigador muy importante en cuanto a la teoría de la evolución, que es Charles Darwin, que era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Los más aptos prevalecen, los más inaptos o menos aptos mueren. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Finalmente tenemos entonces un ejemplito muy sencillo, ¿no? Una diapositiva en el cual tenemos, mira, en el lado izquierdo, ancestro de cuello cuerto, luego esa jirafita estiraba para alcanzar sus alimentos, luego seguía estirando el cuellito hasta que adoptó, ¿no?, ese cuello largo para poder captar sus alimentos sin ningún tipo de problema. Entonces, esto sería todo en cuanto a lo que corresponde la segunda clase virtual de biología en lo que corresponde a lo que es taxonomía o clasificación de los seres vivos. Que tengan un bonito día.